Hello, I'm Sharon Abaud, immigration attorney in Los Angeles. I'm here today ready for our Facebook Live. I'm here every single Tuesday to answer your immigration questions. And I'm here at 6 p.m. on Tuesdays, and you can just write in your comments and write your question in the comment on my Facebook Live thread. I'm really excited to be here. I've been doing this for about 2 months now, and we hope to keep it going. And to get more of you guys coming, I just wanted to make sure you guys remember to like, and I want to make sure you guys like and follow my page so that you can receive a notification next time I'm live. I get a lot of messages and comments throughout the week, and because I'm a full-time immigration attorney handling cases all week, I don't have time to answer all your questions all the time. So if you have an important question you want asked, and it's a general immigration question, here is the best place for you to ask me. If you want me to analyze your individual case, I do consultations, and I would be happy to speak with you. You can schedule a consultation by calling 310-803-3040 or by going to my website, aboutlegal.com. This Thursdays, I typically do my Spanish Facebook Live event. Hola, Jose, gusto verlo. Hi, Samantha. So Thursdays, I typically do my Spanish event, but this Thursday is Halloween, so we're not having the Spanish one this week, so I typically don't answer the Spanish questions in this video, but if I get Spanish questions, I will answer them. So I might be going back and forth between languages. If you have a question, an immigration question, now is the time to ask. You can write it in the comments, and you can, and I would be happy to answer it for you here live. I see a lot of you guys here with me right now, and I'm super excited to be here. Just want to remind you all to like my page so that you receive a notification the next time I'm here live. You don't want to miss it. This is your chance. Hi, Tony. Nice to see you back. You don't want to miss your chance to ask me your question. I know you have a lot of them because I get a lot of them all week in the comments and messages. So bring them on over. And I do have a couple of announcements. First, I want to make sure that everyone is up to date with the November visa bulletin. I know a lot of you guys have a pending I-130, or you filed a family petition for someone, or maybe someone filed it for you. If you're not an immediate family member, that means that you're not the parent of a U.S. citizen, or you're not the child of a U.S. citizen under the age of 21, or you're not the spouse of a U.S. citizen. You are not an immediate family member. That means that since you are not an immediate family member, that you have to wait in line for a visa to become available to you. Now, something wonderful happened this summer where the priority date, the availability date for a visa for the spouses of residents became current this summer. That means that the spouse of a resident or the child of a resident under the age of 21 does not have to wait in line for a visa once their I-130 is approved. So that's really great news, super exciting, and it's really important that you guys take advantage of that. So every month I'm checking the visa bulletin, just crossing my fingers, hoping that this isn't the month that it ends, because we don't know how long this will last. Actually, originally in the summer, I had word that the rumor was that it would end in September, and it's still going. So if you have an I-130 and you're the spouse of a resident and you qualify to immigrate in the U.S., make sure you qualify. Not everyone qualifies to immigrate in the U.S. Make sure you do that before the visas are no longer current, because we do not know how long this will last, okay? If you would like a consultation for that, I'd be happy to speak with you. I handle these cases all the time. You can call me at 310-803-3040, or you can go to my website, aboutlegal.com. I mentioned earlier that I'm going to go, this is a special video because Thursday I do my Spanish video, and I'm not going to be here because it's Halloween, and I know a lot of people won't be watching because they're trick-or-treating with their family. So I am going to be answering questions as they come in that language. And right now I see a question from Jose. Hola, Jose, and I'm going to answer it in Spanish. Hola, Jose, mucho gusto verlo aquí. Quiero recordarles a todos que me hagan like y que sigan a mi página para recibir notificación cuando yo esté en vivo aquí en Facebook Live. Estoy todos los jueves en español. Hoy estoy haciendo una excepción porque este jueves es Halloween. Entonces no voy a estar en vivo, entonces voy a contestarle todas sus preguntas en inglés y en español. Si tiene una pregunta, me lo puede hacer aquí. Si quiere una consulta, puede llamar al 310-803-3040 o ir a mi página para hacer la cita.
José, mucho gusto verlo. Hola, abogada, tengo una pregunta. En mi acta de matrimonio, mi fecha de nacimiento la pusieron mal. ¿Eso afecta mi trámite de migración? Puede. Veo estos errores, desafortunadamente sí pasan. Y en esta situación yo diría que tiene que ir a arreglar su acta de matrimonio para que tenga su fecha de nacimiento correcto. La fecha de nacimiento se puede usar como una forma de identidad. Entonces, si su fecha de nacimiento no parece igual que el de su acta de nacimiento, pueden pensar que es otra persona y no van a aceptarlo. Entonces, definitivamente vaya a arreglar eso. Puede ir al lugar de registro donde buscó el acta de matrimonio para que se lo arreglen. Muy buena pregunta. José asked a really good question. He asked if he said that in his marriage certificate, this actually happens a lot. In his marriage certificate, they put the wrong date of birth for him. There was a clerical error. Hola, Michelle, gusto verla. And so, y quiere saber, and he wants to know if that's going to affect his immigration case. It's just the little, date that's maybe off on the birth certificate, the marriage certificate, sorry. And yes, because your date of birth can serve as a form of identity. So if your date of birth on the marriage certificate doesn't match the one on the birth certificate, you might have an issue. I would definitely go to the registrar and fix that. So I want to remind everyone that this is your chance to ask me an immigration question. I get your questions all the time on messages and comments, and this is your chance to ask me. I'm not always available to answer your questions throughout the week after this live video. I do handle immigration cases full time, so this is the time that I leave for you to ask me your general immigration questions. Just in case you're watching my recorded video, make sure you like and follow my page so that you receive a notification the next time I'm online. That way you get your chance to ask me your question. Really important. And I also want to remind all of you how important it is to get a consultation with an immigration attorney before you start your case and to have an attorney represent you. If you'd like a consultation, you can schedule one with me. I'd be happy to speak with you at 310-803-3040, or you can go to my website, aboutlegal.com/appointment. So, y lo voy a repetir en español porque no sé cuántos de ustedes están aquí en español. Este jueves no voy a estar porque es Halloween, entonces sí estoy aceptando preguntas en español esta semana solamente. O sea, hoy se supone que es el video de inglés. Entonces, si tiene su pregunta, háganmelo ya. Yo sé que todos ustedes tienen muchas preguntas y me llega mensajes y comentarios durante toda la semana, y por eso yo dedico este tiempo para contestarles sus preguntas en vivo. Entonces, si no quiere, si está viendo el video grabado y no quiere perderse la oportunidad de verme en vivo para hacer su pregunta, hágame like para que usted reciba notificación cada vez que yo esté aquí vivo y usted no se pierda esa oportunidad de hacerme su pregunta en vivo. Quiero recordarles que el boletín de visa de noviembre salió y sigue corriente la fecha para los casados con residentes y los hijos menores de 21 de residentes. Esto es muy, muy, muy buenas noticias. Si tiene aprobación, continúe su caso lo más pronto posible. Esta noticia salió originalmente en el principio del verano. Y el rumor era que iba a durar hasta septiembre, y ahora estamos en noviembre y sigue corriente esa categoría. Nunca lo he visto pasar antes, no pasa seguido, no deje pasar el tiempo. Haga una consulta conmigo para ver cómo va a emigrar, si puede emigrar aquí en los Estados Unidos, si va a tener que salir del país o pedir un perdón. Haga la consulta conmigo, no se pierda la oportunidad. Me puede llamar al 310-803-3040 o ir a mi página aboutlegal.com/ES. Otras noticias muy buenas de la semana pasada. No sé si ustedes, lo otro importante de hacerme like es que voy subiendo noticias de migración. Y el viernes, sí, subí las noticias que habían salido recién del TPS. Y el TPS, había muchos salvadoreños muy preocupados porque no sabían si el presidente iba a extender el programa. Incluso había rumores que no lo iba a hacer. Pero salió las buenas noticias de que sí se extendió el programa para El Salvador, así que ustedes con TPS manténganse al tanto para saber cuándo se abre su fecha de registro. Háganme like para seguirme, no se olviden de compartir este video, y también si tienen una pregunta, háganmelo ahora en los comentarios y yo le contesto su pregunta aquí en vivo.
Entonces, muy buena noticia para todos ustedes con TPS. Bueno, invito a cualquier pregunta ahora, estoy esperando y aquí estoy. Les recuerdo que no voy a estar el día jueves por Halloween. A lo mejor busco otro día para reemplazarlo, pero por si acaso, ahora sería el momento de hacerme su pregunta para no perderse la oportunidad. Michelle, ¿estás conmigo todavía? Hablemos un poquito de la visa U. José quiere saber cuánto están tardando los perdones del provisional I-601A. El perdón provisional, para los que no saben, el perdón provisional es para las personas que tienen presencia ilegal y tienen que salir del país para hacer su entrevista. O sea, las personas que no califican para migrar aquí dentro de Estados Unidos. Ese perdón provisional no califican todos, solo califican los que son cónyuges de un ciudadano residente o que tienen papá o mamá ciudadano residente. Si usted solamente tiene el hijo ciudadano que lo va a pedir, ese hijo no lo va a calificar para este perdón. Los perdones ahora se están tardando, creo, más o menos 8, un poquito más de 8 o 9 meses. Sí se están tardando, pero muy importante que usted mantenga al tanto, que usted revise en la página de inmigración. Lo voy a poner aquí ahora. Que usted ponga que usted revise no lo puse bien ahí. Que usted revise en la página, puede poner check processing times. Lo voy a mostrar aquí. Y cuando usted revise el tiempo de proceso, ahí y cuando usted revise el tiempo de proceso, ahí le va a decir específicamente cuánto se está demorando en su centro de servicio. Entonces, es importante que usted se mantenga al tanto porque esto es algo, los tiempos de proceso son algo que cambian muy seguido. Ok. Wagner, un amigo, saludos, un amigo está casado con una americana, hay posibilidad que él arregle papeles, entró en el 2002, nunca salió del país y tenía una aplicación por parte de la mamá, la I-130, pero se casó y él está trabajando con papeles chuecos, pero hace sus taxes con el ITIN. Ok. Hay muchas cosas más, Wagner, que necesitaría saber, así que no le puedo dar desafortunadamente la respuesta sí o no, si puede arreglar por su esposa ciudadana. Es muy probable que sí. Yo le recomendaría hacer una consulta conmigo, llamar al 310-803-3040 o ir a mi página abaudlegal.com, /cita, y así puede usted programar una cita para hablar conmigo. Es la mejor manera. Ahora, hay varios temas aquí que veo. Primero, el hecho de tener una ciudadana casado con ciudadana americana abre la posibilidad de que pueda arreglarlo. Usted me habló de una petición que se metió por él, pero no sé si es 245I. Si es 245I, a lo mejor lo podemos arreglar aquí. 245I, para los que no saben, son peticiones que fueron metidas por usted del 30 de abril 2001 o antes, y con eso se paga una multa de $1,000. Pero eso le permite emigrar aquí dentro de Estados Unidos y se permite de esa manera. Entonces, hay muchas cosas que tendría que saber. Número 1, Wagner, recomiendo que haga una consulta para saber si puede inmigrar, porque a lo mejor hay otro problema que no sé aquí. Número 2, tenemos que saber si puede inmigrar, necesitamos saber cuál es el mejor plan para su amigo. Siempre yo trato de buscar la manera de inmigrar a alguien aquí en los Estados Unidos. A veces no es posible y tenemos que hacerlo de otra manera, pero es muy importante que haga la consulta conmigo para ver cómo lo puedo ayudar. ¿Ok? Muchas gracias por su pregunta. Michelle, tengo una pregunta. Si no tenemos seguranza médica, ¿los puede afectar? Es que yo trabajo y me dijeron que no lo pueden poner a mi esposo porque no tiene número social. Michelle, muy buena pregunta, porque ahora salió lo nuevo del presidente, de la administración del presidente, que quieren que los que van a emigrar tienen que demostrar que tienen seguro salud o la habilidad de pagar seguro salud dentro de 30 días de que lo acepten. Entonces, es común, he visto que pasa que a veces las personas sin seguro social no pueden meterse en planes de seguro salud. Entonces, lo que va a tener que demostrar Michelle es que tienen la habilidad de pagar el seguro salud para él. Entonces, a lo mejor sería demostrar que con un seguro social podrían meterlo en su plan de empleo. No sé cuál sería la mejor manera, pero esta ley sí sale en efecto el 3 de noviembre, ya luego. Ok. Hola, hi Michelle. Hola Héctor, saludos. Rubén, saludos. Gracias por estar conmigo. Wagner, muchas gracias. Michelle, the English Live is now. I'm kind of combining it because I'm getting a lot of Spanish questions right now. But if you have an English question, I can talk to you in English. Normalmente los días jueves
los días martes hago el live en inglés solamente y no contesto preguntas en español, pero estoy haciendo una excepción porque este jueves es Halloween y no voy a tener el programa regular porque yo sé que muchos de ustedes van a estar saliendo con sus niños y vamos a cambiarlo para el próximo jueves. A lo mejor haré un Facebook Live para el viernes para reemplazar el del jueves. Pero por eso estoy hoy contestando preguntas en español. Hola Juan, ¿cómo estás? Saludos. Ok, entonces, muy buena pregunta la de Michelle. Sí es un tema muy común, es algo muy nuevo. No sabemos exactamente cómo vamos a demostrar eso. No se sabe muchas cosas porque es algo nuevo, pero es muy importante que se mantengan al tanto y sí van a tener que demostrar que el inmigrante puede, esto es algo nuevo, nunca lo hemos tenido que demostrar en el pasado, pero que el inmigrante tiene seguro salud o la habilidad de pagar el seguro salud dentro de 30 días de inmigrar a los Estados Unidos. Y les recuerdo que hagan like y que sigan mi página para más información, para estar al tanto con las noticias de inmigración y también para saber cuándo estoy aquí en vivo para contestar sus preguntas en vivo. Muy importante que ustedes compartan este video también para estar al tanto y así usted puede hacerme su pregunta. Me llega toda la semana, me llegan comentarios y mensajes en mi video grabado y yo sé que hay preguntas muy buenas ahí, pero si no me lo hace aquí en vivo, la probabilidad es que no lo voy a ver inmediatamente. Esta es la mejor manera de recibir respuesta, es preguntándome en vivo. Y para no perdérselo, asegúrese de hacerme like para poder recibir notificación cada vez que yo estoy aquí en vivo. No se olvidan tampoco de compartir con sus seres queridos, con la comunidad, porque ellos también se pueden beneficiar de esta información. No saben cuántas veces me llega gente que hubiese beneficiado de algún tipo de ayuda de inmigración hace años, pero ya no califica y no sabía porque nunca fue a ver un abogado. No fue a ver un abogado a tiempo y eso es lo que más da pena. José, el estado de cuenta del banco sirve para demostrar que uno puede pagar el seguro médico. Puede ser, creo que si tiene un empleador que lo puede incluir en el plan, demostrar el plan y que tiene el recurso para poder pagarlo. Michelle, hi Michelle, I have my husband is an LPR holder. He applied for me and my daughter, but 2 separate I-130s. Got confused with the instructions, so our daughter as my derivative and also applied another for my daughter. Will this cause a problem? Can we withdraw our daughter's I-130 application and just leave mine with her as my derivative? So, okay, so your husband's an LPR holder, and I'm guessing your daughter's a minor. I don't know if she's under 21. And the other thing would be I would need to know if your daughter, if you guys got married before your daughter. I mean, there's a lot of things I would need to know here, but 2 separate I-130s would be needed if your husband qualified to immigrate your daughter. If your daughter's under the age of 18 at the time you got married, then you need 2 separate I-130s. So, okay, so it looks like that's the case. Yeah. So if he can file for your daughter, you're going to have to do 2 separate I-130s, even though she is a derivative. Because you qualify to do 2 separate petitions, then that's how you're going to have to do it, because your husband qualifies to do it both ways. So I would want to know, honestly, I would want to know more about this case. I'm a little nervous about giving you information, just knowing this little bit. So, if you like, you can schedule a consultation with me and I can look at everything and see what's going on and try to advise you from there. But just like this, I'm a little skeptical about giving you legal advice in this format. The U.S. citizen petitioner, hi Ahab. The U.S. citizen petitioner for his parents, all currently outside of the U.S., including the petitioner, and he is still in the final year of a reputable university, showing potential with no financial ability yet, but the beneficiaries can prove their financial abilities.
No, unfortunately, and he wants to know if this is going to fulfill the filing of the affidavit of support. So this is a really good question. So the U.S. citizen petitioner is going to have to qualify. Like, it doesn't matter that he's going to make an income in the future. He needs to show that he's making an income now. They want to see his taxes. They want to see his pay stubs. They want to see his ability to support someone now. Now, if he doesn't qualify, you could try to find a qualifying co-sponsor, and so they can do a joint sponsorship. And so, but he's still going to have to sign. Also, sounds like you said all are currently outside the U.S. If the petitioner is also outside of the U.S., he's not going to qualify to sign this. He needs to be living in the U.S. either at the time that the immigrants come move here, at the same time, or before. But if he's going to continue to live outside the U.S., he's going to have a problem at that stage. Great question. Michelle, my husband's in the U.S. and me and my daughter in the U.K. He got his green card last year when our daughter was 6. We got married 11 years ago. Okay, so it's a daughter together. Gotcha. I'm sorry. I thought it was a stepchild for some reason. So he's going to have to do 2 separate petitions just because, I think you guys got it right the first time. So I think it's fine. You guys can just continue to do it that way, because when the person qualifies to petition for one person, then he has to petition for each of them. So if your husband, for example, didn't qualify to petition for your daughter, then she could have been your derivative. But it's fine the way that you already did it, actually. Okay, so good questions, everyone. And I hope to see you all next time. Espero verlo la próxima vez. Gracias por estar conmigo. Don't forget to like my page so you receive notification. I did do some Spanish in this video. Typically, I'm very strict about all English Tuesdays and all Spanish Thursdays. But because it's Halloween on Thursday, I'm not going to be here because I know a lot of you will be trick-or-treating, so I kind of combined the 2 this week. Next week, I will be more strict about the all English, and I hope to see you guys next time. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero verlos a la próxima semana. Les recuerdo que no voy a estar el día jueves, pero a lo mejor hago un anuncio de que estoy aquí el día viernes para nuestra sesión de Facebook Live. No voy a estar el jueves porque toca Halloween, pero sí, les aviso si estoy aquí la otra semana. Y bueno, y espero verlos luego. Muchas gracias por sus preguntas, por estar conmigo hoy. No se olviden de hacer like y seguir mi página para recibir notificación la próxima vez que yo esté aquí en vivo. Muchas gracias. Hasta luego.